Estás hablando con alguien y mientras lo haces, sientes que algo no encaja. No es falta de palabras, no es que te expliques mal. De hecho, simplificas, usas ejemplos claros, cambias el enfoque. Te aseguras de que la otra persona asienta, de que diga que entiende. Todo parece ir bien, pero minutos después te das cuenta de que no captó nada. El mensaje se perdió por completo. No quedó rastro de la idea central. Y entonces aparece una sensación conocida, una mezcla de duda y cansancio. ¿Cómo puede ser tan difícil entender algo tan evidente? Tal vez no fue una conversación, sino muchas. Tal vez no fue una persona, sino varias. Personas que repiten el mismo error una y otra vez, que ignoran pruebas claras, que descartan razonamientos simples y que, aún así, se muestran totalmente seguras de tener la razón. Personas que eligen lo que sienten por encima de lo que piensan, siempre. Y tú los miras y te preguntas, ¿cómo es posible que alguien funcione así? Arthur Schopenhauer se hizo esa misma pregunta hace más de 200 años. No desde la ira ni desde la burla, sino desde la observación constante de la conducta humana. Lo que descubrió no fue cómodo, pero sí honesto. Entendió que la mayoría de las personas no falla al razonar por falta de información, sino porque no tiene la capacidad real de razonar más allá de ciertos límites. Esto es difícil de aceptar, porque va contra lo que nos han enseñado. Nos dijeron que todos pueden entender si se les explica bien, que todos pueden pensar de forma crítica si se esfuerzan lo suficiente, que la inteligencia es algo común. Schopenhauer no estaba de acuerdo. Para él, esa idea era una ilusión reconfortante que solo sirve para generar frustración. La mayoría de las personas, según su visión, no piensa. Cree, repite, absorbe ideas ajenas y las defiende como propias sin haberlas examinado nunca. Cuando les presentas lógica, responden con frases hechas. Cuando les muestras evidencia, reaccionan con emoción. Cuando señalas una contradicción, se aferran aún más a su postura. No están dialogando contigo. Están defendiendo un sistema interno que nunca eligieron y que tampoco pueden cuestionar. Aquí es donde todo cambia. El problema no es que no sepas comunicarte, no es que te falte paciencia, no es que debas explicarte mejor. El problema es que estás esperando pensamiento donde no lo hay. Estás esperando análisis donde solo existe repetición. Y mientras sigas esperando eso, seguirás chocando contra la misma pared. Schopenhauer observó algo clave. Cuando tratas con personas que no pueden pensar a cierto nivel, no se produce un intercambio real de ideas. No hay diálogo, no hay avance, solo hay desgaste. Y cuanto antes aceptes esto, antes dejas de sufrir por ello. Esta aceptación no tiene que ver con sentirte superior. No se trata de despreciar a nadie. Se trata de ver la realidad con claridad. Entender que no todas las mentes funcionan igual y que muchas personas operan casi de forma automática, siguiendo hábitos, creencias heredadas y reacciones emocionales básicas. La inteligencia profunda, la capacidad de analizar, de dudar, de cambiar de opinión frente a mejores argumentos, es mucho más rara de lo que parece. No está repartida de forma pareja. Y cuando entiendes eso, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de sorprenderte por decisiones absurdas. Dejas de indignarte por errores repetidos. Dejas de gastar energía intentando convencer a quien nunca iba a entender. Schopenhauer pasó años observando este patrón. Vio cómo la mayoría de las personas no accede a la razón, sino a la autoridad. No se mueven por lo que es verdadero, sino por lo que es aceptado por su grupo. No buscan comprender, buscan pertenecer.
Y cuando alguien cuestiona eso, no lo escuchan, lo atacan. Llegar hasta aquí ya te separa del resto. La mayoría no tiene la fortaleza mental para sostener estas verdades sin huir. Por eso, quiero que dejes tu huella y hagas visible una decisión interna que muchos no se atreven a tomar. Escribe en los comentarios: no seré parte del rebaño. Que no sea un hábito mecánico, sino el inicio de tu propio camino hacia la libertad interior. Ahora sí, continuemos. Aquí aparece el primer movimiento de la persona inteligente. Deja de esperar pensamiento crítico donde no existe. Reserva su razonamiento para aquellos pocos capaces de recibirlo. Ajusta sus expectativas a la realidad y, al hacerlo, se libera de una enorme carga emocional. Esto puede sonar duro, pero es profundamente liberador. Porque gran parte de tu frustración no viene de los demás, sino de la distancia entre lo que esperas de ellos y lo que realmente pueden dar. Cuando esa distancia desaparece, también desaparece gran parte del sufrimiento. Schopenhauer entendió que no fracasas cuando alguien no te entiende. Simplemente te encuentras con los límites de su mente. De la misma forma que no le explicas conceptos complejos a alguien que aún no domina lo básico. No puedes esperar pensamiento profundo de quien solo puede manejar ideas simples y rígidas. Aceptar esto no te vuelve frío, te vuelve claro. Empiezas a dar a cada persona lo que realmente puede recibir. Nada más, nada menos. Y luego sigues adelante, sin apego, sin frustración, sin la necesidad constante de ser entendido por todos. Este es solo el punto de partida. Porque una vez que aceptas que la inteligencia real es escasa, empiezas a notar algo aún más inquietante. Las personas con menos capacidad para pensar suelen ser las más seguras de sí mismas, las más agresivas al defender sus ideas, las menos dispuestas a dudar. Y entender por qué ocurre esto cambia por completo tu forma de interactuar con el mundo. Y ahí es cuando lo notas con más claridad. Cuanto menos entiende alguien, más fuerte habla. No es un detalle menor, es una señal. La duda exige una habilidad incómoda, la capacidad de imaginar que puedes estar equivocado. Implica mirar tu propia idea desde afuera y preguntarte si se sostiene. Para mucha gente, esa operación interna no existe. Por eso ves a alguien defender un error como si fuera una verdad sagrada. Le muestras un dato y lo aparta con confianza. Le señalas una contradicción y responde con desprecio. Le haces una pregunta tranquila y lo toma como un ataque. No está cuidando una idea, está cuidando su sensación de seguridad. Y cuando la seguridad es frágil, se protege con agresividad. Schopenhauer vio esto sin maquillarlo. Entendió que la confianza puede nacer de la ignorancia, porque la ignorancia no tiene frenos. Cuando no ves la complejidad, todo te parece simple. Cuando no percibes matices, crees que solo hay dos opciones. Y cuando no tienes herramientas para revisar tu pensamiento, te sientes firme aunque estés parado sobre arena. Aquí aparece la trampa que desgasta a cualquiera que piensa con cuidado. Tú intentas argumentar, aclarar, abrir una puerta, pero el otro no está en un lugar donde una puerta sirva. Está dentro de una certeza cerrada. Y esa certeza no se alimenta de razones, se alimenta de orgullo, miedo o necesidad de pertenecer. Así que tu lógica no compite contra su lógica, compite contra su identidad. Schopenhauer dijo, en esencia, que el intelecto es invisible para quien no lo tiene. Y esto explica algo que duele. A veces crees que, si algo es claro, el otro lo verá. Pero para reconocer profundidad, necesitas cierta profundidad. Si no, confundes lo complejo con lo innecesario y lo matizado con lo débil.
Por eso aparece esa frase que parece razonable, pero suele ser un arma. Si fuera verdad, lo podrías decir más simple. Como si la realidad tuviera obligación de ser fácil. A veces simplificar no aclara, solo rompe lo importante. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir una validación que te cuesta caro. La aprobación de quien no tiene forma de medir lo que le estás ofreciendo. Y también entiendes algo más práctico. El desgaste no viene solo del desacuerdo. Viene de bajar constantemente tu forma de pensar para que te sigan. Empiezas a recortar ideas, a evitar matices, a hablar en blanco y negro. Y sin darte cuenta, la conversación no te exige menos, te deforma. Terminas defendiendo versiones pobres de cosas que en tu cabeza eran completas y luego te quedas con una sensación rara, como si hubieras traicionado tu propia claridad para sostener una charla que no lo merecía. Schopenhauer era brutal con esto. Hay debates que no son inútiles por el tema, sino por el interlocutor. En ciertos escenarios, insistir no es paciencia, es autosabotaje, porque el precio no es solo tiempo, es calma, es lucidez. Y hay un detalle más oscuro. Muchas personas no solo no entienden, también se sienten amenazadas por quien entiende. La precisión deja en evidencia la confusión ajena, y eso provoca defensa. Entonces, no discuten tus ideas, discuten tu tono, tu intención, tu carácter. Te llaman complicado, arrogante, pretencioso. No porque hayas dicho algo falso, sino porque tu forma de pensar les muestra una diferencia que no quieren mirar. Si te ha pasado, observa tu impulso. Casi siempre quieres demostrar más, explicar más, ganar. Pero Schopenhauer te empuja a otra decisión, silenciosa y poderosa. No entrar. No continuar. No por miedo, sino por lucidez. Saber retirarte a tiempo es una forma de inteligencia que no se aplaude porque no se ve. Pero te deja con algo raro hoy. Energía. Y con esa energía empiezas a mirar las conversaciones de otro modo. Notas que muchas opiniones no nacen de pensar, nacen de sentir. Primero aparece el miedo, la bronca, la inseguridad. Después, la mente fabrica razones para justificar lo que ya decidió por dentro. Por eso la lógica no entra. Porque no estás discutiendo con ideas, estás discutiendo con emociones disfrazadas de argumentos. Cuando alguien se enciende, muchas veces no es que encontró un punto débil en tu razonamiento, es que tocaste una fibra. Cuando alguien se ríe de algo que no entendió, muchas veces no es humor, es defensa. Cuando alguien exige respuestas simples para problemas complejos, muchas veces no es claridad, es incomodidad frente a lo que no controla. Por eso la persona inteligente no intenta educar a todo el mundo en cada charla. Aprende a medir. A veces responde con una frase corta y neutral, no para ganar, sino para cerrar el tema. A veces escucha sin corregir, porque entiende que corregir solo despierta resistencia. Y cuando vale la pena hablar, habla con alguien que sí puede escuchar. Este entendimiento te protege, pero todavía es solo protección. La pregunta que queda es la que cambia el juego. ¿Cómo actúas en un mundo donde la mayoría se mueve por impulso, por grupo y por orgullo, sin volverte frío, amargado o aislado? Eso es lo que vamos a entrar a mirar ahora. Porque si todo quedara en protegerte, la conclusión sería triste. Te encerrarías, cortarías vínculos, mirarías a los demás como un estorbo y terminarías viviendo con una especie de amargura silenciosa. Schopenhauer no propone eso. Lo que propone es algo más incómodo y más útil. Aceptar cómo funciona la gente. Y desde esa aceptación, moverte con precisión. Hay una diferencia enorme entre despreciar y comprender. El desprecio te consume,
te deja en guerra con el mundo. La comprensión, en cambio, te permite actuar sin perderte. Cuando aceptas que mucha gente no decide desde la razón, sino desde lo que le da sensación de seguridad, empiezas a hablarle al mundo como es, no como te gustaría que fuera. Schopenhauer observó que, en cuanto una persona se diluye en un grupo, su capacidad de pensar se vuelve más pequeña. Cuando hay tribu, la mente se pone en modo de pertenencia. Aparecen frases cortas, ideas rígidas, posturas que no se revisan. Y lo más oscuro es que, dentro del grupo, la gente siente que pensar por sí misma es peligroso. Porque pensar puede dejarte afuera. Y para la mayoría, estar afuera es peor que estar equivocado. Esto explica por qué las masas son tan fáciles de mover. No porque todos sean malvados, sino porque el grupo ofrece algo que seduce. Identidad, protección, una respuesta rápida. Cuando algo se vuelve consigna, deja de ser una idea. Ya no se discute, se repite. Y ahí, la persona inteligente comete un error si espera diálogo profundo en escenarios donde lo que manda es la pertenencia. Schopenhauer lo vio con claridad. No intentas razonar con una multitud, porque la multitud no quiere pensar, quiere sentirse unida. Entonces, ¿qué hace la persona inteligente? Cambia el enfoque. En lugar de gastar energía intentando convencer a la mayoría, se concentra en el pequeño porcentaje que sí puede escuchar y sostener una conversación real. No necesitas que todos entiendan. Necesitas que los pocos adecuados entiendan. Y cuando esos pocos comprenden, el resto muchas veces sigue por imitación, por autoridad o por simple inercia. Esto no es manipulación, es realismo. Es entender cómo se mueve la influencia en el mundo. Schopenhauer también advirtió algo que se ve en cualquier época. La verdad suele molestar antes de aclarar. Cuando dices algo que rompe una idea cómoda, lo primero que recibes no es curiosidad, es rechazo. A veces burla, a veces enojo, a veces silencio. No porque lo que dijiste sea falso, sino porque obliga a cambiar algo por dentro. Y cambiar duele. Por eso, en la vida real, la verdad no siempre te gana amigos. A veces te gana enemigos. La persona inteligente aprende a no regalar la verdad a quien no la pidió. Aprende a elegir el momento, el contexto y la persona. Porque decir lo correcto en el lugar equivocado puede convertirse en un castigo. Y no porque la verdad sea mala, sino porque mucha gente no quiere que le quiten su tranquilidad. Aquí entra una idea clave que Schopenhauer repetía de distintas formas. Las personas no cambian solo porque les muestres hechos. Cambian cuando, por alguna razón, su vida las obliga a mirarse de otra manera. Es más íntimo que un debate. Es más profundo que una discusión. Por eso no sirve tratar cada charla como una misión para corregir al otro. No lo vas a lograr. Y lo peor es que vas a salir vacío. Entonces, en lugar de intentar cambiar a todo el mundo, aprendes a trabajar con lo que hay. A veces eso significa poner límites. No límites dramáticos, no escenas, no discursos, límites fríos y tranquilos. Saber cuándo una conversación ya cruzó el punto de utilidad y, sin enojo, cerrarla. Saber cuándo una persona no busca entender, busca dominar y, por lo tanto, no merece tu energía. Saber cuándo el silencio es una respuesta superior a cualquier argumento. Pero hay algo más fino que Schopenhauer entendió. Y aquí está la parte estratégica. Cuando aceptas que mucha gente funciona en automático, se vuelve predecible. Sus reacciones se repiten. Sus decisiones siguen patrones. Buscan lo fácil, lo familiar, lo que el grupo aprueba. Y cuando ves esos patrones, dejas de vivir sorprendido. Empiezas a anticipar,
empiezas a planear. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Eso se nota en lo cotidiano. Sabes cuándo alguien va a interpretar un matiz como una amenaza. Sabes cuándo un tema se va a convertir en pelea, aunque tú hables con calma. Sabes cuándo una persona va a prometer entender solo para evitar sentirse inferior y luego va a volver al mismo punto. Con esa lectura, tu vida se vuelve más liviana, porque dejas de entrar a lugares donde ya conoces el final. Y también aparece otra pieza que no se suele decir en voz alta. Cuanto más claro piensas, más difícil es sentirte acompañado por cualquiera. No porque seas mejor, sino porque la compatibilidad mental es rara, y eso puede doler. Schopenhauer lo vivió. Para él, la soledad no era un drama romántico, era una consecuencia. No te aísla el orgullo, te aísla el contraste. Muchas conversaciones se vuelven pequeñas, muchos temas se quedan cortos, y si intentas forzar conexión donde no hay, te desgastas. La salida no es volverte frío, la salida es volverte selectivo. No buscar profundidad en todas partes, no pedirle a cualquiera lo que solo unos pocos pueden dar. Construir vínculos con personas que sí pueden sostener tu ritmo mental, aunque sean pocas. Y con el resto, tener una relación simple, funcional, sin expectativas exageradas. Esto es, en el fondo, cómo las personas inteligentes tratan a los idiotas según la mirada de Schopenhauer. No intentando arreglarlos, no perdiendo la calma, no entrando en guerras inútiles, ajustando expectativas, eligiendo batallas, cuidando su energía, hablando con precisión cuando hay suelo y callando cuando no lo hay. No es arrogancia, es higiene mental. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte una imagen interna. Piensa en tu atención como si fuera una luz. Si apuntas esa luz a cualquier cosa, se debilita. Si la apuntas a discusiones inútiles, se gasta. Si la apuntas a gente que no quiere escuchar, se apaga un poco cada día. Pero si eliges bien dónde iluminar, esa luz se vuelve fuerte, estable, casi imposible de apagar. Si esto resonó contigo, haz un pequeño ritual. Suscríbete, pero no como un clic automático. Hazlo como una decisión silenciosa de cuidarte. Y escribe en los comentarios una frase simple, como si fuera un límite que te prometes a ti mismo. Yo elijo mi claridad, porque al final, el punto no es vivir rodeado de gente brillante. El punto es dejar de perderte a ti mismo intentando iluminar a quien prefieres seguir a oscuras. ¿Vas a seguir peleando contra la realidad? ¿O vas a empezar a moverte dentro de ella con los ojos abiertos?